Hermanos, aquí es una lección que lleva por nombre Hay Poder. Dios le bendiga, hermanos. Aquí el doctor Joel de León con ustedes una vez más. Bueno, queremos seguir adelante con el mensaje que empezamos la semana pasada. Estuvimos discutiendo y enfocándolo sobre la escritura que nos dice Emmanuel, que se traduce a Dios con nosotros. Y vamos a seguir adelante entonces con una parte del Testamento Antiguo. Y entonces, terminando con el Antiguo Testamento, vamos a pasar al Testamento Nuevo para enfocarnos un poco más sobre Cristo Jesús y el Salvador cuando viene y nace ya y entra a la tierra, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una oración y luego después de invitar al Señor que esté con nosotros, vamos a seguir adelante entonces con las Escrituras, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, volvemos delante de tu trono de gracias, Señor. Te agradecemos por tu misericordia, Señor, por tu Espíritu Santo, por tu gracia, por tu amor, Señor, por el cuidado que tienes, Señor, con cada cristiano, Señor, con todo tu pueblo, Señor. Y Padre Celestial, Señor, venimos delante de tu trono de gracia esta tarde, Señor, deseando que tú recibas, Señor, nuestra invitación y, Señor, que tú vengas, que mueres aquí con nosotros, que unjas a tu mensajero y a este mensaje, Señor, y esos quieran recibir, Señor, este mensaje. Ayúdalo, Señor, igualmente, Señor, eso que has estado
batallando, Señor, con el coronavirus, unos que han estado enfermos, Señor, unos que han estado batallando económicamente, Señor. Hay unos que están pasando varios niveles, Señor, de situaciones, Señor, en su vida. Y estamos orando por cada uno de ellos, Señor, que tú les ayudes, que tú los apoyes, Señor, que tú los bendigas, Señor, que tú los ayudes, que tú, Señor, reprendas al demonio, Señor, de esta gente. Y, Señor, que tu mano divina sea sobre esas personas, Señor. Que tú, Dios mío, sigas protegiéndolos, Señor, y ayudándolos con todo, Señor, lo que desees. Y a ti, Señor, sea toda la gloria y todo el honor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estuvimos discutiendo la última semana a Emmanuel, Dios con nosotros. Y estuvimos leyendo un poco del Testamento Antiguo. Y bueno, quiero enfocarme sobre Miqueas, igualmente un poco de Isaías y Lucas esta tarde. Y bueno, en Micaías capítulo 5, versículo 2, nos dice la palabra de Dios: Mas tú, Betlehem Efrata, pequeña para ser en millares de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Y una vez más es una profecía, hermanos, aquí diciendo que en el futuro iba a salir de este pueblito, Bethlehem, ahí va a salir el Señor de Israel, que viene siendo Cristo Jesús. Entonces hoy vamos a leer un poco de capítulo 2 de Lucas y vamos a ver que sale aquí esta profecía. Igualmente otra parte que se encontró la semana pasada en Isaías capítulo 7 versículo 14 nos dice: Por tanto el mismo Señor os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y nos dimos cuenta que traducida la palabra esa tiene el entendido de Dios con nosotros. Igualmente estuvimos hablando un poco de el nombre de Cristo Jesús, la razón de que lo nombran al niño, lo nombran Jesús, y viene siendo esa palabra Jesús quiere decir Dios salva. Solo que Dios con nosotros, Dios salva, viene siendo nombre de Dios. Y bueno, en el capítulo 9, versículo 6 de Isaías, nos dice la palabra de Dios: Porque un niño nos es nacido, hijos nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son otros nombres que se le dan a Dios. Y bueno, vamos a leer ahora en capítulo 2, versículo 11. Ese va a ser nuestro enfoque de esta tarde, pero quiero leer casi la mayoría del capítulo y luego regresar al versículo 11. Entonces, empezando en capítulo 2 de Lucas, versículo 1, nos dice la palabra de Dios: Y aconteció en aquellos días que salió edicto para del Augusto César, toda la tierra fue empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Siriano gobernador de Siria. Y iban todos a los empadronados, cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Bethlehem. Ahora, hermanos, acabamos de escuchar en el Testamento Antiguo este versículo de que se refiere a Bethlehem. Por cuanto era de la casa y familia de David. La semana pasada estuvimos hablando que Cristo Jesús viene de ese linaje de David. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada en él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella iba de parir. Y aconteció que ellos, escuchen otra vez más, y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días en que ella había de parir. Y parió a su hijo primogénito y envolvió en pañales y acostándole en pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra que velaban y guardaban las vigilas de noche sobre su ganado. Ahora escuchen, hermanos, lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios se cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí, hoy doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Acuérdense, hermanos,
La última semana estuvimos nosotros discutiendo un poco de lo que se encontraba en Génesis tocante a la promesa que le da Dios a Abraham, que todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de su semilla. Entonces, hermanos, aquí vemos que se está, como quien dice, cumpliendo esa profecía. Escuchen aquí una vez más. He aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos y la claridad de Dios les cercó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Escuchen, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os será para señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Ahora escuchen. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de ejércitos celestiales y alababan a Dios y decían, gloria en las alturas a Dios y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y aconteció que como los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores dijeron los unos a los otros, pasemos pues hasta Betlehem y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Ahora escuchen, y vinieron a priesa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y viéndolo hicieron notorio lo que había sido dicho del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Mas María guardaba estas cosas, confirmándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando, alabando a Dios de todas las cosas que habían oído y visto, como les había sido dicho. Bueno, hermanos, entonces queremos enfocarlos, como les dije hace rato, en Lucas capítulo 12, perdón, capítulo 2, versículo 11. Y nos dice la palabra de Dios, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y hermanos, bueno, la semana pasada, como les dije, me quise enfocar sobre las profecías que se encuentran en el Testamento Antiguo. Una parte también estuvimos discutiendo temprano en el mensaje hoy, que en Isaías capítulo 7 y capítulo 9 nos dice también la palabra de Dios que el señal que se iba a haber dado, que se había dado, era que la Virgen iba a concebir, iba a parir un hijo. Y también, hermanos, estuvimos enfocándolos sobre lo que nos dice el versículo en capítulo 9 y 6 de Isaías, que el niño que había nacido allí iba a tener varios nombres, o sea que lo iban a llamar admirable, lo iban a llamar consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Estas palabras, hermanos, hay muchos nombres que se le dan a Dios en el Testamento Nuevo, en el Testamento Antiguo, que se usan para describir a Dios. Y en versículo 11, capítulo 2 de Lucas, nos está diciendo otros nombres, nos está diciendo la palabra de Dios, que este hijo de David viene siendo el Salvador y que viene siendo Cristo el Señor. O sea que el Cristo quiere decir que Él y el Señor quiere decir que Él es Señor sobre todo y también es ungido por Dios. Estas palabras, hermanos, lo que está sucediendo aquí es que cuando estos ángeles empiezan a glorificar a Dios, es porque ya ha nacido el prometido de Dios, el que iba a lavar, el que iba a perdonar, el que iba a salvar al mundo de su pecado. Y esto viene siendo las buenas nuevas, hermanos. Esto es lo que se está compartiendo siempre el Evangelio. Uno para evangelizar, tiene uno que predicar, tiene uno que explicar que Cristo Jesús salva al pueblo de su pecado, los perdona y los libra de las cadenas del pecado. Puede que unos hermanos hayan sido drogadictos, hayan sido alcohólicos, hayan sido gente que estuvo envuelto en diferentes cosas, cualquier tipo de criminal. Y aunque no sea uno criminal en los ojos de la ley, si uno hace cosas en contra de Dios, en contra de la ley de Dios, necesita uno recibir ese perdón, necesita uno recibir uh, el, el, el perdón y la justificación de Dios. Y eso
solamente acontece por medio de Cristo Jesús y por medio de su sangre. Y ya sabemos, claro, que acercándonos un poco más al día de la Pascua, empezamos a enfocarnos y empezamos a hablar un poco más acerca de los hechos de Cristo Jesús sobre la cruz, cuando Él muere, cuando Él sufre, para perdonar al pueblo de Dios, para perdonar a todo el mundo que quiera aceptar a Él como Salvador. Pero para que todo eso suceda, hermanos, para que eso pase, tiene que nacer el niño primero. Y aquí es lo que está sucediendo aquí, hermanos. Estamos celebrando este tiempo navideño porque Cristo Jesús ha nacido. Cristo Jesús, ese Salvador, ese consejero, ese admirable, ese príncipe de paz, ese Señor, ese Cristo, ese Dios, ha nacido. Y Él va a salvar al mundo por medio de su sangre y su sacrificio. Bueno, entonces, hermanos, los hemos enfocado sobre las profecías del Testamento Antiguo y igualmente del Testamento Nuevo, y hemos enfocado sobre el nacimiento de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y bueno, los dejo con esto, hermanos. Mi deseo y mi esperanza es que Dios nos siga bendiciendo y ayudando. Hermanos, si están batallando con el coronavirus, mi deseo es que el Señor los bendiga y los ayude en esto. Si están malos, que el Señor me los sane. Si están sufriendo, que el Señor los libre de eso. Si están batallando económicamente, que el Señor los bendiga y los ayude con eso también. Con todo lo que estemos batallando, lo que estemos pasando, con lo que estemos luchando, que el Señor Cristo Jesús los ayude y los fortalezca y los bendiga con su mano divina. Gracias, hermanos, por unirse con nosotros una vez más, y hasta la próxima. Que Dios nos bendiga. Feliz Navidad. Los estamos viendo la semana que entra, si Dios quiere. Gracias, hermanos.